Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Jonás, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Jonás, capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y había una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: qué vergüenza, ¿verdad? Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron a Jehová sacrificio e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Señor, que a esta hora tu Espíritu Santo, Señor, que está en medio nuestro, abra nuestros ojos de la fe y abra nuestros oídos, Señor, para que la palabra que ahora vamos a sembrar, Señor, caiga en tierra fértil y pueda llevar el fruto por la cual tú la has enviado en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Hermano, y yo le he titulado a la predicación de esta mañana: Jonás y yo. Y le he titulado a la predicación de esta mañana: Jonás y yo, porque yo creo que cada uno de los que estamos en este lugar podemos identificarnos con la vida del profeta Jonás. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que Dios le habló a Jonás y le dio una orden. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Dios habla hay que obedecerle? Pero Jonás hizo todo lo contrario.
Dice la palabra que Dios le habló y le dio una palabra en contra de la ciudad de Nínive. En otras palabras, era una palabra profética de destrucción para la ciudad de Nínive. Y nadie en este tiempo, en esta época que estamos viviendo de la superiglesia en todos lados del nivel mundial, quiere hablar un mensaje de juicio. Todos queremos escuchar un mensaje de bendición. Amén. Todos queremos escuchar el mensaje que se siente. Todos queremos escuchar el mensaje que nos anima, que nos impulsa, que dice Dios que te bendecirá. Amén. Dice Dios que la próxima semana te dará una casa. Gloria a Dios. Pero nadie, hermano, quiere escuchar una palabra de arrepentimiento o una palabra de juicio, porque Dios también por veces envía palabras de juicio. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra de Dios dice que Jonás recibió esa palabra, y cuando escuchó que era una palabra de juicio, salió corriendo de la presencia del Señor. Hace unos días estaba escuchando a un profeta, ¿verdad? Porque hay muchos profetas y apóstoles que están predicando en muchos lugares, y algunos, hermano, usted podrá juzgar por el Espíritu Santo que está en usted si es de Dios o no es de Dios. Pero yo estaba escuchando a un profeta y lo estaba mirando predicar, y le daba una palabra a la gente que estaba sentado en las butacas, y cuando yo lo escuchaba, yo le decía: Señor, yo quiero que este profeta venga a mi iglesia a predicarnos. Y de repente, hermano, lo contacto a través de otra persona, agarro el teléfono y llamo al profeta, y yo contento que el profeta iba a recibir una invitación de parte mía, y hablo: y oficinas del profeta fulano de tal. Qué bien, dije yo, ¿verdad? Sí, hermana, fíjese que yo quisiera contactar al profeta porque yo quiero que venga a predicarnos a la iglesia. Y me dice la hermana: sí, pastor, con mucho gusto. ¿Qué fecha tiene abierta? Ya hablamos de fecha, hablamos de todo, hermano. Yo estaba contento porque el profeta iba a llegar a mi iglesia, y yo son días que puedo descansar y dejar que otro hable por mí, ¿verdad? Entonces, más contento todavía. Le dije que sean 3 días, le digo, para que tengamos una campaña evangelística. Y me dice la secretaria: con mucho gusto, pastor. Y ya cuando estábamos, hermano, haciendo el final de la conversación, le digo yo: entonces tengo algo más que saber, hermana. Estamos ya de acuerdo para que el profeta venga a la iglesia. Y me dice: sí, pastor, los honorarios del profeta son $4,000, me dice. Ay, hermano, ahí sentí que se me fue la unción. ¿Cómo? Le digo yo. Sí, es que los honorarios del profeta son $4,000, me dijo. Y yo aquí solo estoy cobrando 1,500 al hermano Boris, fíjese. Pero hoy ya me voy a poner 4,000, hermano. Y hermano, vaya pues, sí, como no, $4,000. Sí, $4,000. Y le digo yo: hermana, pero nosotros somos una iglesia que no tiene ya sabe usted, ¿verdad? Cuando tenemos $4,000 para eso, le digo yo. Pero mire, no se preocupe, me dice, se lo puedo dejar en 3,000. Vaya pues, sí. Fíjese, hermana, le dije yo que yo le voy a avisar, le dije. Hermano, antes de colgar me dice: y otra cosa, pastor, dígame. No, que el profeta siempre viaja con su esposa y con su hijo, así que son 3 pasajes de avión, me dijo. Ni dude que ya le llamo, le dije yo. Y hermano, parece algo risible, pero ese es el tiempo que estamos viviendo. Y por eso es que usted está en un lugar privilegiado, en este lugar, porque aquí se le predica la sana doctrina. Y quizá muchas veces no escucha un mensaje que a usted le va a gustar, pero le va a edificar y le va a bendecir. Así que el profeta Jonás, cuando escuchó esta palabra, dice la Biblia que se fue y huyó
lo más lejos que podía haber huido de la ciudad de Nínive. Dice la palabra de Dios que de repente llegó a un lugar y había un viaje que estaba saliendo, y el profeta se subió a una lancha o a un barco, como usted le quiera llamar, y se fue en un viaje que él no había planificado, porque estaba huyendo de la presencia de Dios, estaba huyendo del plan y del propósito que Dios tenía con su vida. Yo no sé si alguna vez usted ha huido del propósito y del plan que Dios tiene para su vida. Qué feo es estar alejado de la presencia de Dios. Qué feo es estar alejado de los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Se fue, hermano, estaba enojado. ¿Sabe que al leer los 4 capítulos de Jonás, yo llego a la conclusión que Jonás, si estuviera en estos tiempos, lo declararían bipolar? Léalo. Ay, que me aten y me tiren al mar. Ay, Señor, quitaste esta rama que me tapaba aquí, ahora yo me siento mal. ¿Conoce usted, hermanos, que por todo se sienten dañados? Pues Jonás era bipolar y aún así Dios lo usaba. Y se fue, hermano, en esa barca. Y cuando estaba en medio del mar, dice la Biblia, empezó una gran tormenta que se vino en contra de esa barca. Y dice la palabra del Señor que los tripulantes de la barca empezaron a tener miedo, porque era una tormenta que no se podía controlar. Y dice la Biblia que todos los que iban en esa barca empezaron a clamarle a sus dioses con D minúscula, o sea, no conocían al verdadero Dios. Y cuando se dieron cuenta que Jonás estaba dormido, fueron a levantarle para preguntarle: ¿quién eres tú y cuál es tu Dios? Tal vez le puedes empezar a clamar y tal vez tu Dios tiene el poder para calmar la tempestad. Y dice la palabra que Jonás se levantó y dijo: yo soy hebreo, hijo del verdadero Dios. ¡Qué vergüenza, hermano! Porque si había alguien en esa barca que tenía que tener la respuesta para el problema, era el hombre de Dios. Sin embargo, todos los demás que no conocen al verdadero Dios están tratando de buscar la respuesta al problema que solamente Dios, el único Dios, puede resolver. Primero, Jonás huye de la presencia del Señor. Por estar huyendo de la presencia del Señor, se le viene una tormenta que no estaba planificada y afecta a aquellos que están en la barca. ¿Sabe? Cuando usted y yo huimos de la presencia del Señor y cuando usted y yo huimos de los planes y los propósitos que Dios tiene con nuestra vida, aún aquellas personas que están alrededor nuestra son afectadas de una manera negativa. Esos hombres no tenían nada que ver con Jonás. Esos hombres lo único que estaban haciendo era un viaje de rutina. Sin embargo, por la desobediencia del profeta, estaban sufriendo y a punto de perder sus vidas. Hermano, no huyas del mandamiento que Dios te ha dado. No huyas de los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida. No huyas del mensaje que Dios ha puesto en tu mente y en tu corazón para darlo a otros, aun cuando ese mensaje no es el mejor. Pero si estás en la voluntad de Dios, Dios te bendecirá y Dios te dará honra y te dará gloria, porque si estás obedeciéndole a Él, Él te pondrá en alto, porque la gloria solamente es de Él. Pero Jonás estaba huyendo. Jonás estaba tratando de huirle a la presencia de Dios. Y ahora, hermano, viene lo bonito del mensaje. Porque dice la palabra que cuando Jonás declaró que él era el hijo del verdadero Dios, que él era profeta de Jehová de los ejércitos,
Entonces todos los hombres le dicen: clámale a él. ¿O qué hacemos para que esta tormenta se calme? Y como Jonás era bipolar, les dice: amárrenme y tírenme al mar para que yo muera. Pobrecito yo. Dios me dio un mensaje, no he querido predicarlo y ahora estoy huyendo del Señor y Dios permite esta gran tormenta, entonces que me muera. Y dice la Biblia que los hombres que iban en esa barca trataron de hacer lo que estaba posible en sus manos para hacer llegar la barca a tierra firme. Imagínense qué vergüenza, hermano. Mejor los que no eran cristianos estaban tratando de hacer algo para que la barca llegara a tierra firme. Hoy que venía en el avión le tomé una foto al Salvador, ¿verdad? Del avión y puse yo en mi Facebook. Perdónenme si yo tengo Facebook. Le puse en el Facebook Tierra Cuscatleca, puse yo. Y un hermano de aquí de la iglesia, no sé si todavía viene, por ahí debe estar, ya me va a regañar, pero me puso: bienvenido a la tierra de la Sica, de la MS, la 18, de la Mau Mau, que Dios lo guarde en su camino, mi amor. Yo digo: no, hermano, no. Bienvenido a la tierra que Dios va a cambiar y va a transformar. A la tierra donde el Señor va a levantar una iglesia que sea punta de lanza para que aquellos que están perdidos vengan a los pies del Señor. Bienvenido a esta tierra de bendición, bienvenido a la tierra de avivamiento. Ay, hermano, usted sabrá en qué fantasía vive. No vivo en una fantasía, vivo en lo que Dios declara y lo que Dios dice, que sí es una fantasía para el hombre, pero en las cosas espirituales, hermano, son incomprensibles para la mente humana. Así que usted y yo vivimos en esa fantasía espiritual. Hermano, tenga cuidado, porque aquí está peligroso. Sí, yo entiendo el corazón con el que me lo dice, pero qué vergüenza que Jonás, estando en esa barca, siendo el hijo del verdadero Dios, era el que más preocupado y el que más anhelaba la muerte porque no hallaba qué hacer. Como pasa allá donde yo vivo, aquí yo sé que no pasa en las oficinas de los hermanos que van a mi iglesia, que cuando hay un problema en ese lugar, hermano, todo el mundo sale a ver cómo se resuelve el problema y el cristiano allá escondido, ¿verdad? Con una Biblia de este tamaño, de aquellas Biblias que dicen: me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? No es que esta me cabe en la bolsa, hermano, no quiero que nadie sepa que soy cristiano, yo soy de la secreta, dice. Cuando usted tendría que ser el primero. ¿Sabe que en Estados Unidos estamos viviendo ese tiempo en el que nadie se puede pronunciar, nadie puede decir lo que piensa, porque no vaya a ser que vayamos a herir a aquellos que no creen igual a nosotros? Pero el evangelio no se compromete. El evangelio hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que pronunciarlo. Dios nos llamó en este tiempo a dar una palabra, y una palabra que vaya de acuerdo a la doctrina establecida por Dios. ¿Le guste o no le guste? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cuál? Se me hace que alguien decía eso por aquí, habían seguido. Y está el profeta en esa barca, y cuando los hombres no encuentran qué hacer con él y no encuentran cómo llegar a tierra segura, dice la palabra que entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al agua. Y de repente dice la Biblia que la tormenta que estaba ahí sucediendo se aplacó. Y dice la Biblia que entonces todos estos hombres temieron a Jehová con gran temor. Oiga esto: y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Hermano, estos hombres no eran cristianos. Estos hombres estaban adorando hace 5 minutos a otros dioses.
Pero como Jonás era el hijo del verdadero Dios, aunque estaba huyendo del Señor y en desobediencia a lo que Dios le había ordenado, aún así Dios estaba usando la vida del profeta para cambiar la vida de otras personas, para que conocieran al verdadero Dios. No importa lo lejos que tú quieras correr de la presencia de Dios, no importa lo alto que te quieras esconder de la presencia del Señor, no importa lo hondo que quieras esconderte de la palabra que Dios te ha dado, ahí Dios te alcanzará, ahí Dios te hablará, ahí Dios te llamará. La Biblia dice que los dones y los talentos son irrevocables. Así que si Dios un día le llamó con un ministerio y usted ha estado huyendo de Dios, ahí en ese lugar Dios le va a volver a llamar hasta que usted obedezca y haga caso y le sirva al Señor. ¿Sabe? Todos tenemos un propósito y un plan en la salvación de este mundo. La pregunta es, ¿estamos cada uno de nosotros cumpliendo ese plan y ese propósito? ¿Estamos nosotros haciendo algo para que ese propósito de salvación se cumpla en este país? ¿Estoy haciendo yo mi parte de ir y dar esta palabra para que otros puedan venir a los pies del Señor? Aún en esa circunstancia, hermano, dice la Biblia que estos hombres reconocieron a Jehová. En otras palabras, Jonás ni se estaba dando cuenta que él estaba siendo de bendición para estos hombres por el simple hecho de estar en esa barca, porque Dios tiene un don, tiene un propósito, tiene talentos, tiene un llamado para cada uno de nosotros. Lo que pasa que no muchas veces nosotros queremos verlo y hacerlo como Dios nos dice que lo hagamos, y queremos huir de la presencia del Señor, pero ahí donde huyamos, ahí Dios nos alcanzará, porque Él todavía sigue creyendo en nosotros. Hermano, la esperanza del mundo no está en el próximo presidente. La esperanza de los Estados Unidos no está en el poder económico. La esperanza del mundo está en Jesucristo. La esperanza del mundo está en el Hijo de Dios. La esperanza del mundo no solamente está en Él, sino está en Él a través de la iglesia. A través de la iglesia. A través de la iglesia. Y dice la palabra que tiraron a Jonás a las aguas. Y aquí viene la parte. Y dice la Biblia, pero Jehová tenía preparado un gran, ¿qué? Y porque mira que tiene sentado a la par. Un gran, o una ballena. Un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dice la Biblia, pero Jehová había provisto. Pero Jehová había hecho provisión, había establecido algo en pro de lo que iba a suceder en el futuro. Eso quiere decir provisión. Y dice la palabra que Jonás, cuando estaba en el agua, el Señor ya había provisto, ya había visto lo que iba a suceder después. Y por eso Jonás ahora está en la barriga de un gran pez. Algunos científicos dicen que eso es imposible. Algunos científicos se burlan de esta historia y dicen que es imposible que un ser humano pueda estar durante 3 días en la barriga de un pez. Dicen que no hay un pez tan grande para que un ser humano pueda estar en la barriga de un pez durante tanto tiempo. Hay una ballena que sí tiene la capacidad de poder tener a un ser humano adentro de su estómago, pero no podrá tener la capacidad del ser humano de respirar dentro del estómago. Entonces, muchos han refutado esta historia, pero lo que me llama la atención a mí de toda esta historia es que cuando
Jonás está adentro del pez, dice la palabra, y entonces dice Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Algunos teólogos, hermano, piensan que Jonás no estuvo vivo durante 3 días y durante 3 noches en la barriga de este pez, sino que Jonás murió. Porque dice la palabra que Jonás clamó de lo profundo del Seol y el Señor le escuchó. Y yo creo que Jonás murió, pero al tercer día el Señor lo resucitó. Y no solamente, hermano, la palabra de Dios nos enseña eso, sino que Jesús, cuando estaba hablando en el capítulo 12 del libro de Mateo, también hizo referencia a lo que le sucedió al profeta Jonás. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, queremos ver señal de ti. Entonces él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Hermano, yo no sé cuál es la provisión que Dios ha permitido en tu vida el día de hoy. Quizá una enfermedad. ¿Cómo? Dios me la dio. No. Dios ha permitido, y ya Él está mirando lo que va a pasar el día de mañana. Y a través de esa enfermedad, el Señor lo que está haciendo es que está haciendo que nuestro hombre muera, para que al tercer día el hombre espiritual pueda resucitar y ser una persona diferente. ¿Sabe lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas? A través de las circunstancias, a través de las pruebas que pasamos, a través de todo lo que tenemos que enfrentar, es que Dios quiere cambiar nuestra manera de ser, y que podamos ver las cosas con una visión espiritual, en lugar de ver las cosas con una visión humana, material, aquí en la tierra. Dios quiere que empecemos a mirar que es posible que un gran pez pueda tragarse a un hombre, que este hombre muera en la panza de ese pez y al tercer día pueda resucitar por el poder de Dios. Es necesario que usted y yo creamos en esta mañana que es posible que a través de esa enfermedad el Señor se puede glorificar en tu vida y sanarte y hacer un milagro. Es necesario que creamos en esta mañana que a través de ese problema familiar que Dios vio, miró que ibas a pasar, pero estableció que adelante lo ibas a superar, para que tú y yo podamos ser cambiados y transformados en nuestro hombre interior. Hace poco estuve en una iglesia en Nueva Orleans predicando, y se pasó un hermano al frente y me dice: pastor, tengo una hija de 2 años en Guatemala que está en coma en el hospital, y yo creo que Dios puede sanarla. Yo estaba predicando una campaña de 3 días y le digo: hermano, ¿cómo hacemos? Me dice: no, hermano, solo declaremos la palabra, hablemos a Guatemala y declaremos que el Señor ya lo hizo. Y hermano, hicimos eso, nos pusimos de acuerdo, dijimos: Señor, declaramos que esa niña en el nombre de Jesús se levanta del estado de coma. Pasaron 3-4 meses, fui con mi esposa a predicar a la misma iglesia, y cuando terminamos uno de los cultos, pasa el hermano y me dice: pastor, ¿se acuerda? Yo soy el papá de aquella niña que oramos para predicar, que estaba en coma. Le digo: sí, hermano, me acuerdo. ¿Cómo está su hija? Me dice: está sana para la gloria del Señor. Hermano, es necesario que usted y yo creamos todavía que Dios sana, que Dios liberta. No importa si has estado huyendo de la presencia de Dios.
No importa si estás en la barca y estás afectando negativamente a mucha gente alrededor de tu vida. No importa si te han lanzado al agua o a lo mejor estás en la barriga de ese gran pez en este tiempo. Dios todavía tiene un propósito y un plan para tu vida, y Él quiere desarrollarlo y hacer un milagro a favor tuyo. ¿Cuántos lo creen, hermano, en esta mañana? Tenemos que empezar a mirar con los ojos de la fe. Tenemos que empezar a dejar de ver la realidad. Y yo sé que cuesta, hermanos. Yo sé que es difícil muchas veces estar pasando por problemas y situaciones en nuestra vida donde uno empieza a preguntarse y empieza a decir: Señor, ¿para qué tú permites esto? ¿Por qué tú tienes que dejar que esto suceda? Pero es el proceso y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque Dios ya puso una provisión, porque Dios está ya mirando lo que va a pasar el día de mañana. Por eso Dios preparó a ese gran pez para tratar con la vida de Jonás. ¿Sabe cuál era el gran pecado de Jonás? El gran pecado de Jonás era que él quería quedar bien con todo el mundo. Y yo, hermano, cuando he querido quedar bien con todo el mundo, quedo mal con todo el mundo. Porque no se puede quedar bien con todo el mundo. ¿Sabe? El líder tiene que estar preparado para que personas se vayan de su lado, para que personas dejen de seguirlo, porque no todos van a pensar como nosotros. Hace poco estuvimos compartiendo con el pastor Edwin Santiago, un hombre que Dios lo usa de una manera poderosa. Estábamos hablando con él y estábamos hablando de la iglesia. Tiene 45 años de ser pastor de las Asambleas de Dios. Y hablando, pastor, le digo yo: mire, pero es que la iglesia y esto y lo uno. Me estaba él compartiendo sus experiencias y me dice: Ricardo, no hay líder que no tenga que tomar decisiones difíciles, que la gente lo deje de seguir. Y mientras estábamos hablando con el pastor Edwin Santiago, me regaló una declaración que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Él me dijo: cuando te sientas desanimado, cuando sientas por darte por vencido, lee esta declaración. Dice que cuando él empezó a predicar en Enlace, en el canal 25, creo que es aquí, empezaron a acusarlo de que él predicaba a favor de la prosperidad económica y que era apóstol y que esto y lo uno y lo otro. Lo criticaron, lo acabaron. Y me dice: Ricardo, yo nunca me llamé apóstol, a mí me pusieron el nombre de apóstol. Yo soy pastor y yo lo conozco, hermano, es un siervo de Dios, su esposa son siervos de Dios. Y me dice: cada mañana cuando estaba pasando por ese proceso difícil en mi vida, yo me levantaba y leía esta declaración que yo te la voy a compartir. Me dijo: para que te sientas animado a seguir adelante, yo quiero compartírsela a usted. Dice: yo soy cristiano, mi llamado es seguro, mi reto es grande, mi visión es clara, mi deseo es fuerte, mi influencia es eterna, mi impacto es crítico, mis valores son sólidos, mi fe es fuerte, mi misión es urgente, mi propósito inconfundible, mi mover es hacia el frente, mi corazón es genuino, mi fuerza es sobrenatural, mi recompensa está prometida y mi Dios es real. En un mundo de cinismo, usted y yo ofrecemos esperanza. En un mundo de confusión, usted y yo ofrecemos la verdad. En un mundo inmoral, usted y yo ofrecemos valores. En un mundo apático, ofrecemos atención. En un mundo de abuso, ofrecemos protección. En un mundo de ridículo, ofrecemos afirmación. En un mundo de división, ofrecemos reconciliación. En un mundo amargado, ofrecemos el perdón. En un mundo de pecado ofrecemos salvación. En un mundo de odio ofrecemos el amor de Dios. Yo y usted nos negamos a desmayar, nos negamos a soltar, a estar descontentos, desanimados o distraídos. No miraremos atrás, no me echaré para atrás, no caeré en el grupo de los que van
hacia atrás, no me sentaré con los de atrás. No necesito aplausos, no necesito adulación, no necesito elogios, prestigio, ni ser importante o destacado. No tengo tiempo para hacer las cosas de la misma manera, o para ser mediocre, o pensar limitadamente, o usar métodos fuera de uso, o esperar muy poco, o esperar resultados comunes, o entretener ideas ordinarias, o contender, o tener una pobre visión. No me rendiré, no me descalificaré, no me volveré a lo de antes, no renunciaré ni me daré por vencido. Oraré cuando las cosas se vean mal, oraré cuando las cosas se vean bien. Yo me moveré hacia el frente cuando otros se detienen. Yo confiaré en Dios cuando los obstáculos se levanten. Yo trabajaré cuando el desafío sea extenuante. Yo me levantaré si caigo. Mi llamado y su llamado son muy serios para tomar el desafío livianamente, muy urgente para posponerse, muy vital para ser ignorado, muy relevante para ser pasado por alto, muy serio para ser trivializado, muy eterno para escapar de él y muy apasionado para ser apagado. Yo conozco mi misión, yo conozco mi reto, yo conozco mis limitaciones, mis debilidades, mis temores y mis problemas, pero reconozco quién es el que va conmigo en todos estos retos, y el que va conmigo y el que va con usted es el Dios Todopoderoso, Rey de Israel, que todavía el día de hoy está sentado en su trono alto y sublime y tiene el poder para hacer todas las cosas. No se desanime, ya sea que esté huyendo de la presencia de Dios, ya sea que esté en la barca afectando a otros en ese lugar, ya sea que esté en el agua o ya sea que esté en la barriga de ese gran pez, sepa que Dios todavía no ha terminado con usted. Usted tiene que salir después de este tercer día, resucitar y ser un hombre y una mujer nueva, porque Dios está necesitándonos. Dice la palabra que cuando Jonás se levantó de ese lugar y el pez lo arrojó en tierra, dice que inmediatamente escuchó la voz de Dios que le dijo: Jonás, levántate, ve y predica a Nínive. Y Jonás se levantó inmediatamente, fue y predicó, y dice la palabra que los gobernantes de Nínive empezaron a clamar y a decirle a Dios: Señor, vamos a orar. Dice que las bestias y los animales del campo hicieron oración, toda la ciudad se arrepintió y se entregaron al Señor, y dice la Biblia que Dios retuvo su ira y no mandó juicio a la ciudad de Nínive. ¿Sabe? El libro y el profeta Jonás no se hubiera escrito de esta manera si él no hubiese sido necio. Hubiese estado en estas palabras quizá la historia y hubiese dicho: Jonás, el que obedeció la voz de Dios cuando una ciudad se arrepintió a las palabras del profeta. Pero no, tuvo que esperar su propósito, tuvo que esperar su proceso, y al final todo era porque Dios quería hacer misericordia con la ciudad. Yo creo que Dios quiere hacer misericordia con El Salvador. Cuando a mí me dice: ay, ya va a venir un terremoto, es que Dios está enojado. Hace poco me dijo un hermano, me dijo: aquí solo que nos muramos todos y volvamos a nacer, cambia esto, me dijo. No, hermano, aquí si nos arrepentimos, ayunamos y oramos y Dios tiene misericordia, es que entonces las cosas empezarán a cambiar y a ser diferentes. Todavía Dios sigue obrando de la misma manera que antes. Dios no puede ser oídos sordos a un pueblo que clama y le pide y está esperando que Él lo visite, hermanos. Si ustedes están orando, yo sé que esta iglesia es de oración, yo sé que están ayunando, yo sé que están buscando a Dios, no se den por vencidos. Salgan por las calles, anuncien esta palabra y usted verá cómo el Señor traerá arrepentimiento y cambiará la realidad de nuestro país. Y ya no seremos un país donde hablemos cosas malas de Él, sino será un país donde la gente querrá venir y decir: yo quiero de lo que los salvadoreños tienen, yo quiero la presencia de Dios en mi vida, yo quiero lo que la iglesia del templo cristiano tiene, yo quiero la unción de Dios. Pero necesitamos muchas veces pasar por ese proceso y pasar por esa realidad. Pongámonos de pie. Padre, yo te doy gracias.